La Unión Soviética llevaba 2 décadas autodestruyéndose. Revolución, guerra civil, hambruna, purgas y millones de muertos. Antes de que avanzara el primer tanque alemán, ya luchaba como una sociedad acostumbrada al terror, hambre y muerte masiva. No por ser libre ni unificada, sino porque se endureció y cambió. Para entender cómo el Ejército Rojo resistió la peor invasión y llegó a Berlín, hay que ver lo ocurrido antes de Barbarroja. El soldado soviético de 1941 no nació en paz. Creció en una máquina que ya había devorado su país una vez. El Imperio Ruso, que participó en la Primera Guerra Mundial, tenía instituciones, tradiciones y una sociedad desarrollada durante siglos. Cuando cesaron los cañones en 1918, casi nada quedaba. La toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917 abrió un abismo en la historia rusa. No hubo reforma ni reconstrucción, solo aniquilación. La guerra civil que envolvió al antiguo imperio entre 1918 y 1921 mató a millones a causa de la violencia, las enfermedades y el hambre. Clases completas como la nobleza terrateniente, comerciantes, oficiales, clero y asociados al antiguo orden sufrieron ejecución, exilio o trabajos forzados. Regiones enteras cayeron en caos mientras fuerzas rojas, ejércitos blancos, intervencionistas, milicias campesinas y movimientos nacionalistas peleaban por el control. Las atrocidades se hicieron habituales. Cada cambio de control en los pueblos traía más asesinatos. La gente aprendió que para sobrevivir debía ocultar su identidad, delatar vecinos o huir al bosque. Para 1921 la economía había colapsado. La producción industrial estaba a una fracción de los niveles previos a la guerra y las redes de transporte estaban en ruinas. La hambruna afectó el Volga, Ucrania y el sur de Rusia. En comunidades desesperadas surgió el canibalismo. Los bolcheviques enfrentaron levantamientos campesinos, huelgas y la rebelión de Kronstadt. Lenin respondió con la nueva política económica, una retirada táctica que permitió la empresa privada limitada. El partido, al mismo tiempo, endureció el control político. La Checa persiguió a la oposición con brutalidad metódica. Los juicios públicos establecieron el patrón de confesiones forzadas, denuncias públicas y castigos ejemplares. La Iglesia Ortodoxa, que por siglos brindó autoridad espiritual y social, se volvió un objetivo principal. Arrestaron al clero, demolieron iglesias o las hicieron almacenes y talleres, y la religión pasó a la clandestinidad. La intelectualidad que sobrevivió a la guerra civil quedó más aislada. Escritores, académicos y científicos enfrentaron demandas de conformidad ideológica. Los que se resistieron desaparecieron en el sistema de campos que luego se expandió por Siberia y el Ártico. Stalin consolidó el poder absoluto durante la década de 1920 al superar a sus rivales, construir redes de funcionarios leales y aprovechar las disputas internas dentro del partido. En 1928 implementó políticas coercitivas que transformarían la Unión Soviética a una escala inimaginable. La colectivización tenía como objetivo romper al campesinado como una clase independiente y extraer grano para alimentar a los trabajadores industriales y financiar las exportaciones de los campesinos acomodados. Los kulaks fueron considerados enemigos y deportados o fusilados. A los pueblos que resistían les confiscaban la comida. Las brigadas estatales confiscaron grano, ganado y semillas, causando la hambruna de 1932-1933 que mató a millones. Ucrania sufrió gravemente. Distritos enteros tuvieron tasas de mortalidad que vaciaron pueblos. Las familias comían pasto, corteza y lo que fuera comestible. Se rechazó la ayuda internacional. Stalin negó la hambruna y quienes la mencionaban eran arrestados por agitación antisoviética. Los sobrevivientes recordaban ver morir de hambre a los niños mientras los funcionarios estatales confiscaban el último grano. La industrialización avanzó brutalmente con los planes quinquenales. Los campos de trabajo suministraban mano de obra para minería, tala y construcción en zonas evitadas por trabajadores libres.
Las cuotas eran muy altas y no cumplirlas era considerado sabotaje. Gerentes, ingenieros y obreros eran arrestados por fallas en la producción, atribuidas a sabotaje y conspiración. La inteligencia técnica trabajaba bajo sospecha constante. Innovar implicaba riesgo porque los nuevos métodos podían fallar, y el fracaso se interpretaba como un intento deliberado de socavar el poder soviético. La población aprendió a cumplir las cuotas por cualquier medio necesario, incluyendo informes falsificados, atajos y obligar a los subordinados a cargar con la culpa cuando algo salía mal. La confianza entre las personas se erosionó. La denuncia se convirtió tanto en un arma como en una herramienta de supervivencia. Familias y colegas se delataban mutuamente, usando la vigilancia política para venganzas personales. La NKVD empleó interrogatorios avanzados para obtener confesiones sobre conspiraciones increíbles. La tortura era la norma. Los prisioneros firmaban admitir espionaje, sabotaje y conspiración con potencias extranjeras que nunca contactaron. La Gran Purga, iniciada en 1936, afectó al Partido Comunista, al Ejército, al Estado y a muchos ciudadanos comunes en sucesivas oleadas de arrestos. Los viejos bolcheviques que hicieron la revolución fueron juzgados públicamente, confesaron crímenes imposibles y fueron ejecutados. El cuerpo de oficiales del Ejército Rojo fue diezmado. Comandantes que pelearon en la Guerra Civil, lideraron divisiones en los años 20 y entrenaron a la siguiente generación, desaparecieron en prisiones de la NKVD. El mariscal Tukhachevsky y miles de oficiales fueron fusilados acusados de colaborar con Alemania y Japón. La purga alcanzó todos los niveles de mando. Desaparecieron comandantes, líderes, oficiales y especialistas. Los reemplazos frecuentemente no tenían experiencia, capacitación ni confianza para decidir sin aprobación de los comisarios políticos. La relación entre el mando militar y el control del partido se volvió irremediablemente enredada. Los oficiales entendían que la derrota podía significar la ejecución, pero también lo podía hacer tomar la iniciativa sin autorización. Lo más seguro era esperar órdenes, seguir la doctrina estrictamente y evitar acciones que parecieran desviaciones. Esta parálisis institucional resultaría catastrófica. Cuando las fuerzas alemanas cruzaron la frontera, la población que entró en 1941 había vivido 2 décadas de violencia, privaciones y traición. Millones murieron, otros languidecieron en campos. Familias y comunidades tradicionales quedaron destruidas. El Estado demandaba lealtad total y veía a los ciudadanos como posibles enemigos. La sociedad soviética vivía en constante ansiedad. La gente era cautelosa al hablar, evitaba temas políticos y sabía que relacionarse con alguien incorrecto podía ser desastroso. La generación joven solo conocía el poder soviético. Asistían a escuelas donde se enseñaba marxismo-leninismo, se glorificaba a Stalin y la historia se mostraba como lucha de clases y triunfo socialista. Muchos creían en esta narrativa, o al menos fingían creerla lo suficientemente bien como para evitar sospechas. Otros seguían siendo escépticos internamente, pero entendían que ese escepticismo debía permanecer interno. La revolución había prometido liberación e igualdad. Lo que entregó fue una nueva forma de autocracia, respaldada por una represión a escala industrial. La frontera occidental soviética en 1941 mostraba las ganancias del pacto Molotov-Ribbentrop y operaciones posteriores. Los estados bálticos fueron absorbidos, el este de Polonia ocupado y Besarabia arrebatada a Rumania. Finlandia fue atacada en la Guerra de Invierno de 1939-1940, lo que mostró graves debilidades en el entrenamiento, equipo y mando del Ejército Rojo. Las fuerzas finlandesas causaron muchas bajas antes de perder territorio. Observadores extranjeros como la inteligencia militar alemana notaron el bajo desempeño y las tácticas soviéticas toscas. La coordinación entre infantería, blindados y artillería era deficiente y los oficiales no sabían adaptarse a situaciones inesperadas. Las purgas dañaron la efectividad militar. Stalin reemplazó comandantes, reorganizó unidades y trató de corregir deficiencias en el entrenamiento. El tiempo era limitado y los problemas graves. El Ejército Rojo en 1941 tenía muchos tanques y aviones, pero era frágil y carecía de claridad doctrinal. En la primavera de 1941, Alemania preparó la Operación Barbarroja con meticulosa planificación
y grandes concentraciones de tropas en la frontera. La inteligencia soviética recibió advertencias de varias fuentes. Espías reportaron planes alemanes, unidades fronterizas vieron el aumento de tropas y desertores dieron detalles. Stalin ignoró las advertencias pensando que eran provocaciones para involucrar a la Unión Soviética en un conflicto prematuro con Alemania. Creía que Hitler no atacaría. Gran Bretaña, aunque invicta, temía que prepararse para defenderse provocara una acción alemana. Se emitieron órdenes que prohibían patrullajes agresivos o responder a violaciones de la frontera. La munición se almacenó lejos de las unidades de primera línea y los aviones se estacionaron en filas ordenadas en aeródromos expuestos. Las fortificaciones estaban incompletas cuando las fuerzas alemanas cruzaron la frontera el 22 de junio. Las unidades soviéticas estaban desprevenidas, desorganizadas y sin órdenes claras. Las comunicaciones colapsaron de inmediato. Las aeronaves alemanas destruyeron gran parte de la Fuerza Aérea Soviética en tierra. Al inicio, las puntas de lanza blindadas cruzaron defensas sin mando claro ni planes de repliegue. El avance alemán en el verano de 1941 superó las predicciones más optimistas de la Wehrmacht. Ejércitos soviéticos fueron rodeados y destruidos. Cientos de miles de prisioneros fueron capturados en grandes batallas de cerco en Minsk, Smolensk, Kiev y Vyazma. Las unidades que escaparon se retiraron en desorden, abandonando equipo, perdiendo contacto con el mando y dividiéndose en grupos pequeños para intentar llegar a las líneas soviéticas. Las directivas de la Wehrmacht eliminaron las reglas normales. Los comisarios eran fusilados al capturarlos y los partisanos o sospechosos enfrentaban ejecución inmediata. La estrategia alemana preveía la rápida caída soviética, por lo que no prepararon medidas para gestionar ni alimentar a muchos prisioneros. Al no lograrse una victoria rápida, los prisioneros quedaron en los campos para morir. La sociedad soviética respondió a la invasión con una combinación de conmoción, confusión y huida, no con resistencia unificada ni colapso inmediato, y en ocasiones bienvenida a invasores. En el oeste de Ucrania y los estados bálticos, donde la ocupación soviética duró menos de 2 años, algunos recibieron a los alemanes como libertadores. Surgieron grupos nacionalistas que buscaban independencia o autonomía bajo protección alemana. El silencio inicial de Stalin durante la guerra aumentó la incertidumbre hasta que pidió la táctica de tierra quemada y resistencia partisano. El discurso reconoció la realidad como rara vez lo hacía la propaganda soviética. El Estado que pedía obediencia ahora exigía sacrificio total. Su presentación fue clave. Esta no era una guerra para defender el socialismo o al Partido Comunista, sino una guerra por la supervivencia del pueblo ruso, la patria y la existencia nacional. La Gran Guerra Patria fue el nombre oficial, evocando intencionalmente la Guerra Patria contra Napoleón en 1812. Esto no fue accidental. Stalin sabía que solo los llamados ideológicos no sostendrían la resistencia. La Unión Soviética necesitaba movilizar lealtades más profundas. Comenzó la propaganda, enfatizando a los héroes nacionales rusos, las victorias militares históricas y la continuidad cultural. La Iglesia Ortodoxa, tras 20 años de persecución, fue parcialmente rehabilitada. Al metropolitano Sergio se le permitió recaudar fondos para la guerra. Se reabrieron iglesias, sacerdotes bendecían a soldados y los íconos volvieron a trincheras y tanques. El régimen no abandonó el ateísmo ni el marxismo-leninismo, pero subordinó la pureza ideológica a la necesidad práctica. El nacionalismo ruso, antes condenado como chauvinista, se aceptó cuando se usó contra el invasor alemán. Escritores y compositores crearon obras que exaltaban el valor, sacrificio y grandeza histórica de Rusia. Los periódicos difundían historias de resistencia heroica, a menudo adornadas, que ayudaban a crear narrativas comprensibles para soldados y civiles. Funcionó porque conectaba con algo genuino en la experiencia de la población. La gente comprendía las amenazas a su existencia, pero no necesariamente las del materialismo dialéctico. La supervivencia de Moscú en el invierno de 1941-1942 fue militar, política y psicológica. Las fuerzas alemanas llegaron a las afueras de la ciudad en diciembre, y Moscú cayó en un estado de pánico crudo e incontrolable. Los rumores se difundían más rápido que los hechos, que el gobierno huía, que Joseph Stalin ya se había ido y que los alemanes llegarían pronto.
Los ministerios evacuaron, los funcionarios desaparecieron de repente y multitudes llenaron calles y estaciones de tren intentando huir al este. Los moscovitas quitaron carteles estalinistas, borraron eslóganes soviéticos de tiendas y quemaron sus carnets del Partido Comunista. La NKVD destruyó archivos rápidamente. El humo se elevaba de las chimeneas y patios mientras documentos, papeles de identidad y pruebas de lealtad al régimen eran arrojados y quemados en masa. Se desató el saqueo alrededor de edificios estatales y almacenes, mientras el miedo y el agotamiento estallaban en escenas desagradables, incluyendo brotes antisemitas en barrios obreros. Mientras la gente buscaba chivos expiatorios, en medio del colapso durante varios días, Moscú se sintió como una ciudad sin líder y abandonada, preparándose no para resistir, sino para sobrevivir. Convencidos de que la caída de la capital soviética y quizá del Estado soviético era inminente. Los comandantes soviéticos lanzaron contraataques con reservas de Siberia, tropas entrenadas y equipadas para la guerra invernal. La ofensiva alemana se estancó. Los soldados sufrían el frío extremo sin ropa ni refugio adecuados. El equipo fallaba y las líneas de suministro casi colapsaban. La contraofensiva de diciembre del Ejército Rojo alejó a las fuerzas alemanas de Moscú, causando grandes bajas y demostrando que la invencibilidad de la Wehrmacht era un mito. Esto importaba más allá del nivel táctico. El Estado soviético seguía en pie, Moscú no había caído, Stalin estaba en el Kremlin, el gobierno operaba y las fábricas fueron evacuadas al este, reensambladas y puestas a producir rápidamente. Los trabajadores operaban en edificios sin calefacción, a menudo durmiendo junto a las máquinas, cumpliendo cuotas bajo condiciones que habrían detenido la producción en cualquier otro lugar. La capacidad de la población soviética para soportar dificultades que otros consideraban insoportables se volvió estratégicamente relevante. En la primavera y verano de 1942, las ofensivas alemanas se enfocaron en objetivos económicos, llevando al Grupo de Ejército Sur hacia los campos petroleros del Cáucaso y Stalingrado en el Volga. La campaña fue exitosa al principio por la táctica y coordinación alemana. Las fuerzas soviéticas se retiraron por la estepa, sufriendo grandes bajas y pérdida de territorio. Stalin emitió la Orden 227, ni un paso atrás. La orden puso destacamentos detrás de la primera línea con permiso de disparar a soldados que se retiraran sin autorización. Se formaron batallones penales para soldados acusados de cobardía o deserción, enviados a los sectores más peligrosos para redimirse con ataques suicidas. Los oficiales que presidían retiradas enfrentaban tribunal y ejecución. La orden codificó lo que ya había sido una práctica informal, pero hizo explícitas las consecuencias. El miedo a ser capturados por los alemanes y el miedo al castigo soviético se combinaron para crear condiciones en las que la defensa hacia adelante se convirtió en la única opción. Esto no era inspiración, sino doctrina operativa producto de la coerción. Stalingrado fue el centro del esfuerzo alemán y la resistencia soviética por motivos que iban más allá de lo militar, ya que la ciudad llevaba el nombre de Stalin. Perderla sería catastrófico para el líder soviético. Para Hitler, mantenerla era cuestión de supervivencia personal y política. Tomar Stalingrado mostraría la ofensiva alemana y podría afectar la moral soviética. La batalla entre agosto de 1942 y febrero de 1943 destruyó la ciudad y eliminó las diferencias entre frente y retaguardia, tácticas militares y civiles, así como entre táctica y supervivencia. Las fuerzas alemanas pelearon para avanzar en la ciudad, calle por calle y edificio por edificio. Los soviéticos aprovecharon los escombros usando sótanos, escaleras y muros como posiciones defensivas. El combate cercano volvió inútiles las ventajas alemanas en apoyo aéreo y blindados. Francotiradores actuaban desde ruinas y zapadores minaban accesos. Pequeños grupos resistían en edificios rodeados durante días, acumulando bajas constantemente. Los refuerzos llegaban a la batalla tan rápido como podían cruzar el Volga bajo fuego alemán. Varias unidades tuvieron grandes pérdidas al poco tiempo de entrar en la ciudad. La dimensión psicológica de Stalingrado
fue la transformación de la desesperación en una defensa calculada. Los comandantes soviéticos aprendieron que las fuerzas alemanas podían ser detenidas, inmovilizadas y desgastadas mediante el combate urbano, lo que anulaba sus ventajas operativas. El general Trikov y la 62ª Armada crearon tácticas para el combate urbano. Los soldados actuaban en pequeños grupos con granadas, subfusiles y cargas de demolición. Se desplazaban por edificios, alcantarillas y sótanos, evitando calles y la vigilancia alemana. Cada posición se disputaba. Los soldados alemanes aprendieron que tomar un edificio no era asegurarlo, ya que los soviéticos contraatacaban desde sótanos o recuperaban los pisos superiores por la noche. El desgaste destruyó la confianza alemana. Unidades que recorrieron cientos de kilómetros por la estepa no pudieron avanzar 200 metros más. Entender que podían ganar dio a las fuerzas soviéticas lo que faltaba en 1941. Creer que la superioridad táctica alemana no era invencible. La contraofensiva soviética, lanzada en noviembre de 1942, rodeó a las fuerzas alemanas y rumanas en Stalingrado y sus alrededores. La Operación Urano atacó los puntos débiles del eje, defendidos por divisiones rumanas sin armas antitanque efectivas contra los blindados soviéticos. Las fuerzas mecanizadas soviéticas rompieron las líneas y rodearon al Sexto Ejército alemán. La negativa de Hitler a permitir la retirada condenó a las tropas atrapadas. La Luftwaffe no logró suministrar suficiente comida, municiones ni medicinas por aire. Los soldados alemanes en el cerco murieron congelados, de hambre o por heridas que habrían sobrevivido con atención adecuada. En febrero de 1943, los sobrevivientes se rindieron. El impacto psicológico superó a los 90.000 prisioneros capturados. El ejército alemán sufrió una derrota catastrófica. Un ejército fue destruido y el mito de su inevitable victoria se desvaneció. Para la Unión Soviética, Stalingrado representó la prueba de que la guerra se podía ganar. La marea no solo se había detenido, sino que había cambiado. El mando soviético evolucionó, pasando de fracasos catastróficos a una crueldad calculada. Los comandantes que sobrevivieron en 1941 sabían que sus antecesores fueron fusilados por derrotas menores. Aprendieron a operar bajo condiciones en las que los errores significaban la muerte, pero también las significaba la vacilación. Los comandantes soviéticos exitosos no siempre eran los más humanos ni brillantes, sino quienes soportaban pérdidas, mantenían el ritmo y entregaban resultados que complacían a Stalin. El mariscal Zhukov ejemplificaba este enfoque. Era exigente, brutal con sus subordinados y completamente indiferente a las tasas de bajas. Si se alcanzaban los objetivos, el plan incluía bombardeos masivos, ataques coordinados de blindados y asaltos de infantería. Aceptaba grandes pérdidas como costo de una ruptura. Zhukov entendía que las ventajas soviéticas estaban en los números, la capacidad de producción y la habilidad de reemplazar las bajas más rápido de lo que Alemania podía. La habilidad y el talento importaban menos que la cantidad y la persistencia. Otros comandantes también se adaptaron. Rokossovsky, Konev, Vasilevsky y Malinovsky crearon métodos que destacaban la concentración de fuerzas, el poder de fuego y la presión constante. Adoptaron tácticas de cerco alemanas usando recursos soviéticos. La visión soviética sobre las bajas mostraba cálculo estratégico y aceptación sombría. Los ataques de infantería a menudo se llevaban a cabo con una preparación mínima, porque un reconocimiento exhaustivo costaba tiempo y sorpresa. Las unidades de asalto cruzaban terreno abierto bajo fuego. Como las formaciones menos entrenadas no podían coordinar maniobras de flanqueo, los campos minados se despejaban con soldados caminando porque había pocos detectores de minas y poco tiempo. Los batallones penales lideraban ataques por los sectores más defendidos, ya que sus vidas se consideraban perdidas. No fueron accidentes ni incompetencia, sino decisiones conscientes dadas las limitaciones de entrenamiento, equipo, doctrina y necesidad estratégica. Los comandantes soviéticos enfrentaban cálculos imposibles, ya que las fuerzas alemanas solían tener mejor habilidad, coordinación y poder de fuego. Solo se podía superar estas ventajas con superioridad numérica sin importar las pérdidas. Esto fue posible porque la sociedad soviética soportaba bajas que otras naciones no. El cálculo era preciso y frío. El movimiento partisano tras las líneas alemanas pasó de resistencia espontánea a guerra organizada
ocupando a cientos de miles de tropas del eje y causando daño psicológico, además de destrucción material. La actividad partisano fue caótica. Soldados del Ejército Rojo rezagados, funcionarios comunistas huyendo y voluntarios locales actuaban sin coordinación ni recursos. El NKVD y la inteligencia militar comenzaron a organizar estos grupos, insertando oficiales entrenados, estableciendo redes de comunicación y coordinando operaciones con las ofensivas del frente. En 1943, las brigadas partisanas actuaban en toda Bielorrusia ocupada, Ucrania y el oeste de Rusia, saboteando trenes, emboscando suministros, asesinando funcionarios y reuniendo inteligencia. Las respuestas alemanas fueron predecibles. Incendiaban aldeas sospechosas de ayudar a partisanos y deportaban o fusilaban a sus habitantes. Por cada soldado alemán muerto ejecutaban rehenes, lo que llevó a más civiles a unirse a la resistencia. Si existir pasivamente era castigado con la muerte, unirse a los partisanos era lógico. La brutalidad se retroalimentaba. La guerra de los partisanos imponía costos a ambos bandos que iban más allá de los muertos y heridos. Las fuerzas alemanas dedicadas a operaciones antipartisanas eran retiradas del frente. Divisiones que podían reforzar sectores críticos patrullaban bosques y pantanos, logrando un control temporal que se perdía al retirarse. El impacto psicológico en los soldados alemanes era alto. El frente era aterrador pero comprensible, mientras que la guerra contra partisanos era ambigua, paranoica y sin fin. Cualquier civil podía ser explorador o mensajero, cualquier bosque ocultar una emboscada y cualquier zona tranquila volverse violenta. Las tropas alemanas respondieron con una brutalidad creciente que alejó a poblaciones que podrían haberse mantenido neutrales. El ciclo se intensificó. Los comandantes partisanos soviéticos vieron que las represalias alemanas favorecían sus intereses al volver insostenible la colaboración y hacer inevitable la resistencia. Los civiles estaban en posiciones difíciles. Si no apoyaban a los partisanos, podían ser denunciados y ejecutados por las fuerzas soviéticas. Ayudar a los partisanos arriesgaba a ser descubiertos por alemanes y sufrir castigo. Sobrevivir requería elegir un bando o huir a zonas donde la autoridad era incierta y la violencia era universal. El sufrimiento de los civiles soviéticos en la guerra no puede expresarse solo con estadísticas, aunque sean impactantes. Murieron más de 25 millones de soviéticos. Las ciudades quedaron en ruinas, pueblos desaparecieron y familias fueron aniquiladas. El sitio de Leningrado causó más de 1 millón de muertes, sobre todo por hambre. Los residentes comieron todo lo comestible: papel tapiz, pegamento, cuero, aserrín con harina, mascotas y hasta entre ellos. Los muertos se acumulaban en las calles congeladas porque no se podían cavar tumbas por el suelo duro. Los sobrevivientes recuerdan un silencio roto solo por los bombardeos de artillería y el sonido de ataúdes siendo arrastrados en trineos. Esto continuó durante 900 días. En los territorios ocupados, la población sufrió hambruna intencional porque las autoridades alemanas requisaban alimentos para la Wehrmacht y Alemania. Muchas regiones sufrieron hambruna por la incautación de cosechas, sacrificio de ganado y confiscación de grano. La planificación económica para la ocupación preveía la muerte de millones de civiles soviéticos, consideradas aceptables o incluso deseables por los alemanes para disminuir la resistencia. La normalización de la muerte y la privación acostumbró a la población al sufrimiento, dando a la Unión Soviética una ventaja estratégica imposible de medir en cifras o producción. Los soldados en el frente soportaban un hambre que habría incapacitado a ejércitos mejor alimentados. Marchaban bajo condiciones que debían detenerlos y atacaban aún exhaustos, cuando combatir parecía imposible. Esto no era resistencia sobrehumana, sino la expectativa básica para quienes ya sobrevivieron la colectivización, el hambre, las purgas y la invasión. La brutalidad previa del Estado soviético hacia su gente los preparó para soportar violencia y privaciones superiores a las de la mayoría de otras sociedades. Esto no era noble ni heroico, solo la realidad de que el sufrimiento era un arma. La producción industrial soviética durante la guerra, convertida en instrumento del poder estatal para absorber la ofensiva alemana y resistir más que la Wehrmacht, demostró gran capacidad organizativa pese al caos y condiciones imposibles.
Las fábricas se desmantelaron, trasladaron y reensamblaron rápidamente en los Urales, Siberia y Asia Central. Los trabajadores operaban al aire libre en invierno antes de construir los edificios. La producción inició mientras seguía el ensamblaje y el control de calidad era mínimo. Los tanques salían de producción con defectos que en paz habrían detenido su entrega, pero en guerra eran aceptables. El T-34 fue el principal tanque de las fuerzas blindadas soviéticas. No porque fuera perfecto, sino porque podía producirse en cantidades masivas, era lo suficientemente simple mecánicamente para tripulaciones poco entrenadas y lo suficientemente efectivo en combate como para marcar la diferencia. La industria soviética fabricó más de 60.000 T-34 en la guerra. La industria alemana fabricó unos 6.000 Panteras y 1.500 Tigres, superando ampliamente en número. Patrones similares aparecieron en la producción de aviones, artillería, rifles y municiones. Las fábricas soviéticas produjeron más que la industria alemana, pese a perder grandes zonas industriales y operar con escasez de materiales. La industria de guerra soviética empleaba mujeres, adolescentes, ancianos y esclavos de los campos. Turnos de 12 a 16 horas sin normas de seguridad, con frecuentes accidentes y colapsos por agotamiento y desnutrición. El Estado respondió con medallas, raciones y amenazas. Las fábricas que cumplían con las cuotas recibían reconocimiento y bonificaciones. Las fábricas incumplidas eran investigadas por sabotaje. Este sistema, aunque brutal e ineficiente, produjo las armas que las fuerzas soviéticas necesitaban en cantidades superiores a las alemanas. La disparidad creció durante la guerra. La industria alemana enfrentaba bombardeos, escasez de recursos y esfuerzos dispersos en sistemas de armas incompatibles. La industria soviética priorizó la cantidad usando diseños probados y aceptando menor calidad. Este enfoque reflejaba la cultura estratégica soviética, que prefería la masa sobre la sofisticación y consideraba mejor la efectividad ruda que el fracaso sofisticado. La ayuda aliada a la Unión Soviética por la ley de préstamo y arriendo debe ser reconocida sin minimizar ni exagerar. Estados Unidos y Gran Bretaña enviaron camiones, jeeps, aviones, alimentos, materias primas, herramientas y otros suministros mediante rutas peligrosas y por Irán. El material fue importante. Los camiones fueron clave, ya que la industria soviética priorizó tanques y artillería sobre vehículos logísticos. Los camiones estadounidenses motorizaban divisiones soviéticas, abastecían unidades de vanguardia y daban movilidad operativa al Ejército Rojo desde 1944. Los envíos de alimentos aliviaron la agricultura soviética y liberaron mano de obra para actividades militares e industriales. El combustible de aviación, el aluminio y el acero de alta calidad complementaron la producción soviética y mejoraron la calidad del equipo fabricado localmente. Esta ayuda fue sustancial e importante. No fue decisiva porque la Unión Soviética habría colapsado igual, pero sí significativa, ya que sin esa ayuda, las operaciones soviéticas habrían sido más lentas, difíciles y costosas. La relación entre la ayuda aliada y la victoria soviética se entiende mejor como interactiva, en lugar de determinante. Las fuerzas soviéticas lucharon y murieron. Sus ciudades fueron destruidas. Los civiles pasaron hambre y la industria fue bombardeada, desmantelada y reconstruida. La guerra se ganó en la Unión Soviética con sangre soviética. La ayuda aliada facilitó una victoria más rápida y menos costosa, beneficiando a la gente, pero no reemplazó el esfuerzo soviético. Las operaciones aliadas en el norte de África, Italia y Francia distrajeron fuerzas alemanas del frente oriental y obligaron a Alemania a mantener defensas en el oeste, sin poder enviarlas al este. El ataque conjunto de bombarderos afectó la producción alemana y distrajo a los cazas de la Luftwaffe en defensa aérea. Estas aportaciones fueron valiosas. También fueron insuficientes para evitar la victoria soviética o necesarias para hacerla posible. El frente oriental fue donde el poder militar alemán se quebró por desgastes, cercos y presión ofensiva constante. Desde 1943, las ofensivas soviéticas mostraron aprendizaje, adaptación y mejor planificación. La batalla de Kursk en julio de 1943 evidenció cómo los soviéticos usaron defensa en profundidad, dejando que los ataques alemanes se desgastaran antes de contraatacar.
La defensa resistió los ataques blindados alemanes que antes rompían líneas soviéticas. Las reservas blindadas soviéticas esperaron hasta que los ataques alemanes se detuvieron y luego atacaron los sectores débiles. Las ofensivas soviéticas en Yarkov y el este de Ucrania recuperaron territorio y causaron bajas que Alemania no pudo reponer. La Operación Bagration, en el verano de 1944, destruyó al grupo de ejército centroalemán mediante asaltos coordinados que cercaron y aniquilaron divisiones enteras. La escala y velocidad de Bagration igualaron los logros alemanes de 1941, pero se aplicaron con la masa soviética y una coordinación mejorada. Bielorrusia fue liberada y en semanas las fuerzas alemanas retrocedieron desordenadas hacia Polonia. El avance hacia Europa del Este en 1944-1945 fue motivado por impulso, venganza, agotamiento y el fin cercano de la guerra. Soldados soviéticos, tras años de combate, entraron en territorios devastados por la brutal ocupación alemana. El deseo de venganza era fuerte y solía manifestarse en violencia contra civiles alemanes. Violación, saqueo y asesinato acompañaron el avance soviético en Prusia Oriental y Pomerania. Las autoridades militares soviéticas apenas intentaron prevenir estos crímenes. La actitud de Stalin era que los soldados que habían luchado atravesando la devastación de su propio país se habían ganado el derecho a tomar venganza. La postura oficial seguía siendo disciplinada, pero la aplicación era laxa. Millones de civiles alemanes huyeron hacia el oeste, intentando llegar a zonas que serían ocupadas por los aliados occidentales en lugar de las fuerzas soviéticas. La huida solía ser mortal. Las columnas sufrían ataques o bombardeos. El costo humano en la última fase de la guerra fue terrible para todos. El Ejército Rojo que llegó a Berlín en 1945 era muy distinto al que colapsó en 1941. Era masivo, mecanizado y experimentado. La coordinación entre infantería, blindados, artillería y apoyo aéreo mejoró drásticamente. La logística permitía sostener ofensivas. Las comunicaciones eran confiables a gran distancia y los comandantes actuaban con confianza. Nacida de 3 años de operaciones exitosas, la operación de Berlín fue costosa pero metódica. Las fuerzas soviéticas rodearon la ciudad, la redujeron sector por sector y aceptaron las bajas necesarias para terminar la guerra. Las fuerzas alemanas que defendían Berlín eran el ejército, Waffen-SS, Volkssturm y Juventud Hitleriana. La resistencia fue feroz en partes y casi nula en otras. El Ejército Rojo avanzó en combates urbanos similares a Stalingrado, pero con más recursos y poder de fuego. En mayo terminó la resistencia alemana organizada. La victoria fue sobrevivir, no triunfar. La Unión Soviética venció a la Alemania nazi, pero el costo devastó a su sociedad por generaciones. Los muertos sumaban decenas de millones. Las ciudades y la infraestructura estaban en ruinas. La agricultura destrozada y el daño demográfico fue catastrófico. Una generación de jóvenes fue aniquilada y las mujeres superaban tanto a los hombres que millones no podían formar familias normalmente. El daño psicológico fue enorme. Los soldados volvieron y hallaron a sus familias muertas, pueblos destruidos y un Estado que exigía guardar silencio sobre el sufrimiento para celebrar la victoria. La Gran Guerra Patria fue el mito principal que justificaba todas las acciones del Estado soviético. Cuestionar la narrativa era imposible. Solo se reconocían los costos en conjunto, no individualmente. El Estado contaba victorias y ciudades liberadas, no huérfanos ni viudas. Stalin tenía más poder que nunca tras la guerra, pues lideró a la Unión Soviética en la victoria sobre la mayor potencia militar europea. El Ejército Rojo ocupó Europa del Este y la influencia soviética llegó hasta Alemania. Las purgas, hambrunas y temores previos a la guerra quedaron opacados por la victoria, que Stalin aprovechó para retomar el control. Los soldados que conocieron Occidente eran sospechosos. Los prisioneros de guerra que volvían al control soviético eran interrogados, acusados de colaborar y enviados a campos. Las poblaciones de los territorios ocupados recibieron castigos colectivos por presunta cooperación con los alemanes. Chechenos, tártaros de Crimea, alemanes del Volga y otros grupos fueron deportados en masa a Asia Central y Siberia. El NKVD reanudó las operaciones contra los sospechosos de disidencia. Tras la guerra, la relajación de controles acabó y la sociedad soviética regresó al miedo
vigilancia y represión, ahora justificadas por la victoria y la confrontación con Occidente. La cuestión de cómo sobrevivió la Unión Soviética sigue siendo compleja, porque la supervivencia dependió de múltiples factores superpuestos, ninguno de los cuales por sí solo habría sido suficiente. La capacidad de coerción del Estado obligó al cumplimiento. Cuando la ideología fallaba, la disposición de Stalin para aceptar bajas que habrían sido políticamente imposibles en las democracias permitió operaciones que derrotaron a las fuerzas alemanas por desgaste. Plantear la guerra como supervivencia nacional, no solo como lucha ideológica, generó lealtades más profundas que el marxismo-leninismo. La industria soviética, trasladada al este y operando en condiciones extremas, superó la producción alemana. A pesar de la ocupación de regiones cruciales, la ayuda aliada proporcionó apoyo material que mejoró la eficacia soviética sin sustituir el esfuerzo soviético. Los errores alemanes, incluida la brutalidad de la política de ocupación que convirtió a posibles aliados en partisanos, generaron una resistencia que inmovilizó tropas y recursos. El sufrimiento previo de la sociedad soviética antes de 1941 la hizo capaz de soportar aún más sin colapsar. Cada factor interactuó con los demás de maneras que generaron una resiliencia más allá de lo que cualquier elemento individual podría aportar. La coerción funcionó porque la alternativa a luchar contra Alemania a menudo era la muerte a manos de los alemanes. La producción industrial fue exitosa porque los trabajadores sabían que el fracaso implicaba castigo y la posible destrucción de su sociedad. La guerra de partisanos creció porque la ocupación alemana impedía sobrevivir y la resistencia daba algo de control. Se sobrevivió a la guerra, no solo por heroísmo, ni solo por terror, ni solo por ideología, sino por combinaciones de los tres, en condiciones donde las distinciones entre ellos se volvieron insignificantes. Los soldados soviéticos lucharon por órdenes, por defender su país, por temor a las consecuencias y porque huir no era seguro. Estas motivaciones coexistían y se reforzaban. La estructura de mando soviética aprendió de los desastres adaptándose de forma pragmática. Los comandantes que fallaban eran fusilados. Los exitosos recibían más recursos y autoridad. Descentralizar las decisiones tácticas a los oficiales de primera línea mejoró la respuesta y redujo la parálisis que caracterizaba a 1941. Al mismo tiempo, la dirección estratégica permaneció firmemente centralizada en manos de Stalin y el Stavka. Esta combinación dio flexibilidad operativa dentro de una estrategia rígida. Los comandantes adaptaban métodos, pero los objetivos eran inalterables. El sistema era brutal pero efectivo. Se toleraba a los oficiales exitosos aunque cometieran errores que en paz serían fatales. El margen de fracaso creció conforme la efectividad operativa soviética y su posición estratégica mejoraron. No debe subestimarse el papel de la memoria y la narrativa en el sostenimiento de la resistencia soviética. Las referencias a 1812, a la historia militar rusa y a la defensa de la madre patria conectaron la guerra con relatos que resonaban emocionalmente. Incluso con personas sin apego al bolchevismo, Stalin sabía que la ideología pura tenía un alcance limitado. La mayoría de los soviéticos no entendían bien el materialismo dialéctico ni la lucha de clases. Comprendían la invasión, destrucción y la necesidad de proteger sus hogares y familias. La narrativa de la Gran Guerra Patria funcionó porque tradujo una guerra ideológica en términos que tenían un sentido visceral. No fue manipulación cínica del liderazgo, sino un reconocimiento de lo que realmente motivaba a las personas bajo estrés extremo. La narrativa dio un marco para entender el sacrificio. Las muertes tenían sentido. Si defendían algo valioso, ese marco ayudaba a los sobrevivientes a sobrellevar pérdidas que serían insoportables. La logística soviética, a menudo considerada rudimentaria, funcionó lo suficientemente bien como para sostener operaciones ofensivas que avanzaron miles de kilómetros desde Stalingrado hasta Berlín. El sistema dependía de ferrocarriles, equipo capturado, camiones estadounidenses, caballos e improvisación. Se almacenaban enormes cantidades de municiones antes de las ofensivas. La comida provenía de requisas en zonas ocupadas y suministros de préstamo y arriendo. La atención médica era mínima. Los soldados heridos que podían caminar recibían atención básica y volvían a sus unidades. Los que no, eran evacuados si se podía o dejados atrás si no. La dureza reflejaba prioridades.
Avanzar era más importante que la comodidad y cumplir objetivos valía más que la supervivencia individual. El sistema toleraba desperdicio y pérdidas inaceptables para ejércitos profesionales, pero funcionaba en la cultura soviética, donde la cantidad y persistencia suplían la eficiencia. La transformación de la población soviética de 1941 a 1945 fue más que militar. Millones de civiles vivieron ocupación, guerra de partisanos, evacuación o trabajo en fábricas. Bajo condiciones que borraron la línea entre frente y retaguardia, las mujeres formaron gran parte de la fuerza laboral en industrias y agricultura que sostenían a la Unión Soviética. También participaron como francotiradoras, pilotos, tripulaciones de tanques e infantería. La guerra obligó a realizar cambios sociales que la Revolución Soviética solo había proclamado. Los roles de género tradicionales se rompieron por necesidad. Las habilidades de supervivencia que se habían desarrollado durante la colectivización y las purgas se aplicaron a las condiciones de la guerra. La población entendió que el Estado exigiría mucho y daría poca protección, pero que el esfuerzo conjunto podía lograr lo imposible. Al final de la guerra en Europa, las fuerzas soviéticas ocuparon territorios que serían la base de su influencia por 4 décadas. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y el este de Alemania quedaron bajo control soviético. Los mecanismos de ese control se establecieron mediante una combinación de gobiernos comunistas instalados, operaciones de la policía secreta y presencia militar. Las fuerzas soviéticas que combatieron en Europa del Este no eran liberadoras como las occidentales en Francia e Italia. Eran conquistadores que reemplazaban la ocupación nazi por la soviética. Las poblaciones locales rara vez mejoraban sus condiciones. La administración soviética y la NKVD reemplazaron a la alemana y a los servicios de seguridad nazis. Arrestaron a opositores políticos con nuevas justificaciones ideológicas, pero usando los mismos métodos. Las celebraciones de la victoria en Moscú en mayo de 1945 marcaron el final de la guerra en Europa, pero no el fin de las operaciones militares soviéticas. Japón seguía en guerra y Stalin había prometido entrar al conflicto del Pacífico. En agosto de 1945, las fuerzas soviéticas atacaron Manchuria, logrando un rápido éxito contra un Japón ya derrotado por ofensivas estadounidenses y bombardeos atómicos. La operación en Manchuria sumó territorio e influencia a los soviéticos y requirió menos esfuerzo que la guerra en Europa. El momento aseguró la participación soviética en el acuerdo de posguerra en Asia y posicionó a la Unión Soviética como una potencia del Pacífico. La operación mostró que los métodos soviéticos usados contra Alemania funcionaban igual contra otros oponentes. El impacto humano de la guerra fue más allá de las bajas y cambios territoriales. La sociedad soviética cambió profundamente tras 4 años de guerra total. La generación que luchó volvió distinta, marcada por experiencias difíciles de compartir o procesar. Muchos tenían lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático, pero antes solo debían reprimirlo. El Estado no daba asesoría, terapia ni reconocía que las heridas psicológicas necesitaran tratamiento. Se esperaba que los veteranos volvieran a sus vidas, ayudaran a reconstruir y respaldaran la narrativa de victoria. Aquellos que tenían dificultades con esta expectativa tenían pocas opciones. El alcoholismo se volvió generalizado, la violencia dentro de las familias era común, el trauma de la guerra se privatizó, se empujó hacia los hogares y la conciencia individual nunca se abordó colectivamente. La reconstrucción de la Unión Soviética usó los mismos métodos de la industrialización previa: dirección estatal, trabajo forzado, cuotas irreales y castigos por falla. Los prisioneros de guerra alemanes proporcionaron mano de obra para los proyectos de reconstrucción. Las poblaciones de los campos fueron enviadas a minas, operaciones de tala y sitios de construcción. La población civil seguía trabajando en condiciones duras pese a la paz. La vivienda escaseaba y la comida siguió siendo insuficiente hasta que mejoró la producción agrícola. Los bienes de consumo prácticamente no existían, ya que la industria se enfocaba en equipo militar y maquinaria pesada. El nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos soviéticos solo mejoró ligeramente respecto a la época de guerra. La victoria no cumplió la promesa de una vida mejor. Se le dijo a la población que debía seguir sacrificándose para reconstruir
mantener la fuerza militar y alcanzar el socialismo. Los últimos años de Stalin se caracterizaron por otro terror, como el caso de Leningrado contra funcionarios del partido. El complot de los médicos acusó a médicos judíos de planear matar a líderes soviéticos, aumentando la paranoia y la hostilidad internacional. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética aceleró el desarrollo de armas nucleares y empezó la carrera armamentista. La victoria sobre la Alemania nazi no trajo seguridad, sino una nueva fase de militarización y confrontación. La Unión Soviética, que había sobrevivido a Hitler, ahora se enfrentaba a Estados Unidos y la OTAN. La población que soportó Barbarroja ahora enfrentaba la amenaza nuclear. El ciclo de miedo y movilización seguía sin pausa. La cuestión de la supervivencia soviética es, en última instancia, una cuestión sobre la capacidad humana de soportar. En 1941, la población soviética ya había sobrevivido a la revolución, guerra civil, hambruna, colectivización y terror. Estas experiencias crearon una población resistente al sufrimiento, desconfiada de los forasteros, obediente por miedo y capaz de funcionar bajo condiciones que destruirían a otras sociedades no puestas a prueba así. Cuando la Alemania nazi invadió, no halló una sociedad normal, sino una moldeada por décadas de violencia, capaz de absorberla y seguir funcionando. Esto no era fortaleza admirable, sino la dura realidad de que el sufrimiento extremo se volvió normal. El Estado soviético había brutalizado a su propia población de tal manera que cuando un enemigo externo intentó destruir a esa población, la capacidad de resistir ya estaba presente. Los mecanismos de supervivencia unían coerción estatal, identidad nacional, movilización, producción industrial y apoyo aliado. Los errores alemanes y la resistencia humana, en diferentes proporciones según el lugar y tiempo, crearon condiciones donde la derrota no fue inevitable. La Unión Soviética sobrevivió pese a enormes pérdidas porque reemplazaba bajas y producía equipo más rápido que Alemania, además de mantener el control sobre la población y territorio con métodos que las democracias occidentales no usaban. La supervivencia tuvo costos que superaron la destrucción material de la guerra. La sociedad soviética salió de la guerra traumatizada, agotada y sometida a una represión renovada. La victoria dio supervivencia, no libertad. Seguridad, no prosperidad. Poder, no justicia. El legado de la guerra moldeó la identidad y la política soviéticas durante el resto de la existencia de la Unión Soviética. La Gran Guerra Patria se convirtió en el logro incuestionable, el momento en que el poder soviético fue validado a través del sacrificio de sangre y la victoria militar. Ninguna crítica al liderazgo soviético superaba que Stalin llevó al país a la victoria contra Hitler. Nada superaba el recuerdo de vencer al fascismo, ni purgas, hambrunas o campos. La guerra legitimó todo lo demás, se convirtió en la base de las reivindicaciones soviéticas de respeto internacional y de control sobre Europa del Este. El sacrificio y sufrimiento de la población eran reales, y el Estado los usó para mantener el poder durante décadas tras el fin del conflicto. Llegamos al final del video, espero que te haya interesado y aprendido algo nuevo. Si te gustó, deja un like y suscríbete. De verdad ayuda mucho al crecimiento del canal y aprecio a cada uno de ustedes que apoya el trabajo que hago aquí. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós por ahora.